Dios, hermanos, es necesario que nos enfoquemos en la palabra, nos enfoquemos en la adoración, nos enfoquemos en Dios. Ahorita no hay tiempo de pensar en problemas, pensar en otras cosas. Tenemos que estar aquí para adorar a Dios y escuchar la palabra del Señor para nuestra edificación en el nombre del Señor. Así que olvídese de todo, ¿verdad? Y estemos escuchando la palabra de Dios y recibiéndola también para nuestra edificación. No me escuche a mí, porque vamos a escuchar a Dios. Él es el que nos habla a todos nosotros en el nombre del Señor. Amén. Quiero hablar, hermanos, sobre la grandeza de Cristo. Este salmo habla sobre la grandeza de Cristo. Y nosotros vamos a tratar de entender, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos muestra aquí de una manera profética, y también como nosotros ya hemos visto en la palabra de Dios parte de su cumplimiento. Y está hablando, hermanos, del advenimiento del Señor, advenimiento primero y advenimiento segundo del Señor. Está hablando de la presencia de Dios en la tierra como una demostración de amor, como una demostración de, hermanos, querer tener un acercamiento a la humanidad, ¿verdad?, para redimirnos, ya viendo que ningún medio antes de Cristo fue suficiente para que el hombre consiguiera completa paz y completa salvación. Así que no fue suficiente nada de lo que se hizo, ni lo que se ha hecho antes. Y viendo el Señor esta necesidad, entonces Él mismo tomó nuestro lugar, Él mismo tomó nuestra condenación, tomó nuestros pecados, hermanos, y de esa manera Él compareció, ¿verdad?, aquí, de una manera, hermanos, es humilde, sencilla, amorosa, ¿verdad?, para redimirnos en el nombre del Señor. Entonces nosotros entendemos aquí que el salmista está, porque es el salmo de David, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, para hacer una demostración profética del futuro, no tanto para Israel, sino para todas las naciones, incluyéndonos también a nosotros, porque aquí estamos incluidos nosotros también en el nombre del Señor. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, primeramente es lo que el apóstol, lo que el salmista, de una manera visionaria, está contemplando el rechazo de la humanidad acerca de Cristo, de su obra, no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente desde el momento de su nacimiento, sino desde siempre. Todas las naciones, hermanos, todos los pueblos se han rebelado contra Dios. Como que no hay una explicación, como que no entendemos por qué, hermanos, por qué esa rebelión, por qué la gente anda tan perdida, por qué la gente trata de vivir lo más separado, lo más lejos de Dios, como que tienen un cierto temor a Dios, hermanos, y entonces eso nos hace rechazar todo lo que sea de Dios. Y lo vemos, hermanos, desde el más humilde, lo vemos en cada gobernante, lo vemos en las autoridades, lo vemos en los gobiernos, lo vemos en el mundo y en todas las personas. Lamentablemente, hasta muchas veces dentro del propio pueblo de Dios hay rebelión. Y esto, hermanos, tiene remedio. Tenemos que nosotros entender que el llamado del Señor, hermanos, es a estar cerca. Por eso Él toma la iniciativa. Él deja su trono, Él deja sus comodidades, pudiéramos decirlo así, de una manera muy humana y muy clara. Él deja su gloria, hermanos, con la única finalidad de acercarse a nosotros, de venir a la tierra, estar cerca de nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, sufrir lo que sufrimos, vivir como vivimos, vivir entre nosotros, comer entre los pecadores, convivir con la gente mala, con la gente injusta. Él eso hizo, hermanos, personalmente. Por eso Él dejó toda su gloria y vino a nacer de una mujer en un pesebre, de una manera pobre y humilde, hermanos, con esa finalidad de acercarse a nosotros. Y qué triste, hermanos, que cuanto más el Señor quiere acercarse, como que la gente más le huye, especialmente empezando con su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El propio pueblo de Israel no le recibió, hermanos, como el Mesías, como el Salvador, porque ellos tenían su mente y su enfoque en otras cosas. Ellos estaban padeciendo, como antes también, esclavitudes, deportaciones y muchas situaciones económicas, sociales, espirituales. Y ellos esperaban otro tipo de rey. Pero cuando llega el Mesías en cumplimiento de las profecías, su corazón se cierra y también lo rechazan. Y no solamente los judíos, sino todas las naciones. Y por eso vemos, hermanos, que hay un interrogante: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Esto, hermanos, nos habla de que hay una obra del maligno. Dice que los reyes de la tierra y los príncipes también, dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y esto tiene un cumplimiento, hermanos, de manera que la primera parte de este salmo se refiere a todas las naciones en todo el mundo, incluyendo a Israel, incluyéndonos a nosotros y a todas las nacionalidades. En todo el mundo no hay nación que no se oponga, hermanos, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios. Hay rebelión, hermanos, en contra de Dios. La ha habido siempre y la hay hoy también. Y luego dice que se levantaron contra su ungido, hermanos, y está hablando ya más específicamente cuando el Señor es juzgado. Una vez que aparece ante Pilato, ante Herodes, hermanos, dice la Biblia que no encontraron ninguna causa justificada como para crucificarle, pero estaba escrito que eso tendría que pasar. La gente pensaron cosas vanas, se levantaron contra el ungido, contra Cristo, y luego dijeron: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso está hablando del total rechazo a su doctrina, a su palabra, a su autoridad, de manera, hermanos, que no hubo mayor manera de demostrarlo que entregarlo injustificadamente y darle muerte en la cruz del Calvario. Ellos no sabían lo que habría de suceder. Ellos, hermanos, estaban pensando que estaban terminando con una persona que trataba de imponerles algo. Ellos no entendían que era el Mesías. Ellos no comprendían que era el Rey de Reyes, que era el mismo Dios humanado. No lo pueden entender. Algunos de ellos lo entendieron, hermanos, hasta después de que Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Cuando el cielo y la tierra dieron testimonio que verdaderamente el que estaba ahí era el Hijo de Dios. El velo del templo, hermanos, se partió, los sepulcros se abrieron y muchas cosas sucedieron, precisamente porque Él era, hermanos, aquel que las naciones estaban rechazando, juzgado por los hombres, juzgado por las autoridades civiles y también religiosas. Hermanos, encontró condenación, no siendo digno de muerte ni teniendo ninguna culpa. Entonces eso explica primeramente, el salmista está visionando, ¿verdad?, esa situación del Señor, un rechazo universal y un rechazo particular. Todas las naciones, pero también su nación. Y termina el Señor, hermanos, como ellos pensaron que era lo correcto, siendo condenados a muerte, pero no sabían lo que sucedería después. Los reyes y los gobernantes dicen que se unieron contra Jesucristo. Y esto, hermanos, nos está hablando precisamente que se cumplió en el primer advenimiento. Cuando Cristo vino, nació, creció, ministró, bendijo a multitudes, a muchos sanó, a muchos, hermanos, alimentó, a muchos consoló, a otros resucitó. Y lo único que el Señor hizo durante su ministerio fue bendecir al mundo, y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros gracias al Señor Jesucristo. Ahora usted y yo, hermanos, también hemos sido bendecidos por ese ministerio del Señor Jesús. Entonces, a través de la Escritura, hermanos, la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que Jesucristo ha sido revelado, ha sido demostrado de diferentes maneras. Entonces podemos verlo, hermanos, el Cordero Pascual, podemos verlo a través de las Escrituras, de cómo vendría un príncipe, vendría un profeta, vendría un Mesías, y de esa manera fue revelado, hermanos, y nadie lo pudo entender. Hasta hoy, para muchos, sus ojos están vedados, pero gracias a Dios que a nosotros el Señor nos ha dado la revelación por medio de la palabra y por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos ahora el privilegio de tener un contacto, una comunión con el Señor por medio de la palabra, por medio del Evangelio, gracias al Señor. Entonces aquí nos habla, hermanos, que esto que ya ocurrió de una manera, hablando, ¿verdad?, del pasado, de una experiencia que Jesús pasó a través de su ministerio, de su vida, del Calvario, de la muerte y resurrección. Esto no podía quedarse así. El diablo tal vez en un momento pensó que él había tenido un triunfo y una victoria sobre el Mesías, porque era su pretensión. Desde que fue tentado en el desierto, el diablo trataba de desviarlo, de detenerlo,
detenerlo, porque él sabía lo que venía a hacer, él sabía que era el Salvador del mundo, y entonces trató de persuadirlo, trató de detenerlo, hermanos, pero el Señor lo destronó y lo derribó con el poder de la palabra. Escrito está Satanás, y escrito está Satanás, y con el poder de la palabra, hermanos, el diablo nunca pudo ni podrá contra Cristo, porque Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Algo que la gente no toma en cuenta, y me gustaría mucho que especialmente nuestros amigos lo consideraran de una forma muy clara, es que, hermanos, miren, nosotros no tenemos derecho de vengarnos aquí. Si alguna persona le hace un daño a usted, si usted tiene muchos enemigos, la Biblia le sigue mandando, Dios le sigue ordenando a usted que usted no tome venganza, que usted no pague mal por mal, que usted ame a sus enemigos y ore por ellos. Y si un enemigo le pide un favor, usted no se lo debe de negar. Es lo que dice, hermanos, ya la nueva ley, la ley de Cristo, ¿verdad? Antiguamente era ojo por ojo, ¿verdad? Ahora no, hermano. Ahora aún sus enemigos usted debe amar y debe respetar y debe interceder para que se conviertan al Señor. ¿Por qué? Porque el día de la ira, hermano, está reservado para el Señor. Es decir, el Señor es el que va a tomar venganza, no es usted, ni yo, ni la iglesia, ni nadie. Y por eso la palabra de Dios nos declara esa parte importante del ministerio del Señor. Dice: el que mora en los cielos se reirá. Escuchen los términos, porque estos son proféticos. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Miren, todo esto está hablando de un futuro. Es decir, está hablando la siguiente parte de la visión. La primera parte habla del primer advenimiento que ya se cumplió con el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora nos está hablando del segundo advenimiento, cuando Jesucristo vuelva a la tierra. No va a venir, hermanos, como vino al principio, no va a nacer de una mujer, no va a venir como un cordero, ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. A poner fin a una dispensación y a iniciar, hermanos, una era que no tendrá fin. Y por eso, antes de que el Señor inaugure su reino eternal, que es lo que nos profetiza aquí este salmo, hermanos, dice la Biblia que Él va a tomar venganza de todos los reyes, las naciones, las autoridades que lo rechazaron simplemente, que no creyeron, que pisotearon su palabra, que ignoraron su consejo, que ignoraron el evangelio, que no quisieron creer. Hombres, mujeres, autoridades, pobres, ricos, de cualquier nación, hermanos, que no haya atendido al llamado de Dios, al mensaje de Dios, al arrepentimiento, a lo que Dios ha establecido, a sus leyes, porque si Él es Rey de Reyes, es el único que puede establecer leyes eternas, y esas leyes, hermanos, es para toda la humanidad, nos guste o no nos guste. Dios es Dios, Él manda por encima de todas las cosas. A nosotros como humanos lo único que nos corresponde es someternos a las leyes divinas si queremos el favor de Dios, si queremos la misericordia de Dios, si queremos el perdón de Dios, si queremos salvación. No hay alternativas, nos corresponde obedecer la palabra, someternos a su voluntad, someternos a su poderío, hermanos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es la máxima autoridad. Yo les hablaba de esto el otro día, que Jesucristo es la máxima autoridad. A nosotros nos corresponde someternos, hermanos, pero Dios no lo hace de una manera humana. Él pudiera someternos a la fuerza, porque tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, pero nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Nos deja a nosotros elegir. Él pudiera, hermanos, tomar el control de Estados Unidos, hacer un lado Obama, o simplemente obrar en la mente y el corazón de Obama para que las cosas se hicieran correctamente, y en cualquier presidente y en cualquier autoridad, pero no lo va a hacer. Dios pone sus leyes, Dios establece su trono, Dios establece su reino, hermanos, y nos deja a nosotros en libertad de entrar o no entrar, de obedecer o no obedecer, de someternos o no someternos, pero sí hace advertencias claras que viene un día de ira, un día de venganza, cuando el Señor, hermanos, va a derramar esa ira sobre la tierra, y lo va a hacer precisamente, hermanos, no ya en la misma dimensión, en la misma forma que lo hizo al principio. Ahora vendrá a
a cumplir precisamente lo que falta de esas profecías. Vendrá, hermanos, como un rey sobre un caballo blanco. Amén. Primero, el Señor, acuérdense que en la entrada triunfal vino entrando, hermanos, en un asno, ¿verdad? Ahora vendrá en un caballo blanco y traerá un letrero que dirá, ¿verdad? Santidad a Jehová, Rey de reyes, Señor de señores, el que es y el que era. Entonces nosotros estamos esperando precisamente como iglesia ese advenimiento, hermanos, que no lo vamos a confundir con el arrebatamiento de la iglesia, sino con la segunda venida, la segunda aparición al final de la gran tribulación, después de que la iglesia fue levantada, después de que se terminó la predicación del evangelio. Entonces el Señor aparecerá, hermanos, para hacer juicio sobre las naciones. Capítulo 25 de San Mateo, donde Él, hermanos, será toda autoridad en toda nación, y hablará, hermanos, con furor. Es decir, su palabra, su sentencia, lo que Él va a hablar, nadie lo podrá soportar. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, hermanos, habrá tal terror en la humanidad que la gente deseará morir. Pero, hermanos, la muerte aún va a huir, porque ellos tendrán que pasar por el juicio de Dios. Y cuando habla de este tiempo, hermanos, nos está hablando que Dios se va a encargar y se va a burlar, así como la gente ahora se burla hasta de ustedes, hermanos. Ahí van, aleluya, mira, estos tontos van todo el día perdiendo el tiempo, cantando, adorando. Usted no se preocupe, hermano, usted siga adorando a Dios, usted siga sirviendo al Señor. Va a haber quien lo rechace, va a haber quien lo desprecie, porque es cristiano. Hermanos, al mismo Señor lo despreciaron y lo rechazaron. Siempre ha sido así. Entonces no es mucha la gente que se salva, no es mucha la gente que cree. Por eso dijo el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Hermanos, no es para todos, solamente para los que creen, para los que aceptan, para los que se niegan a sí mismos, para los que desprecian al mundo, rechazan el pecado, para vivir una vida en Cristo. Entonces, de todo incrédulo, de toda persona, hermanos, de todas las edades, desde la antigüedad hasta hoy, que rechacen el evangelio, que rechacen a Dios, no importa qué rango, no importa qué tan rico, no importa qué tan político, qué tan sabio sea, hermanos, cada persona que rechace a Jesucristo y se burle de su palabra y se burle de su presencia, sean ateos o religiosos o quien sea, un día el Señor se va a reír de ellos en su propia cara, hermanos. Se va a burlar de ellos como ellos se burlaron del Señor, en una actitud de venganza. El Señor va a derramar su ira sobre todas esas naciones, todos esos pueblos, hermanos. Y qué triste para toda esa gente que ahora cree que están bien, haciendo las cosas como ellos quieren, ignorando la palabra y sus mandamientos, hermanos. Pero para nosotros esto también es un llamamiento, hermanos, a vigilar nuestra vida para que no entremos en esa actitud de rechazo al Señor. Acordémonos, hermanos, que el Señor dijo que cuando nosotros visitamos, ayudamos, servimos a alguien que está necesitado, a Él lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, a Él lo rechazamos. Así que esperamos que nosotros podamos estar visionando también el futuro de la iglesia, nuestro futuro, hermanos. Y de esa manera usted pueda evaluar y pueda valorar también lo que significa servir a Dios y los beneficios y bendiciones de poderlo hacer. Tal vez le cueste, hermanos, a todo el mundo le ha costado, a muchas personas le ha costado su propia vida, derramar su propia sangre por causa del evangelio, por causa de la salvación. Tal vez no lleguemos a esos extremos, pero no quiere decir que ser cristiano sea fácil. Hay que negarnos a sí mismo. Las tentaciones son muchas. El mundo nos ofrece el pecado. Ahí está el mundo. El pecado nos asedia. Tentaciones por aquí y por allá. Deficiencias, dificultades, sufrimiento. No importa qué tanto usted tenga que padecer por causa del reino, hermanos, pero por nada del mundo permitamos que el diablo nos engañe, nos desvíe de los principios del Señor o de las palabras que el Señor ha establecido para nosotros. Entonces, esto va a ser algo terrible, hermanos. Allí en Apocalipsis se nos describe de una manera muy clara lo que va a suceder en esos tiempos cuando la ira del Señor sea derramada sobre la tierra. Ay de los moradores de la tierra en aquellos días, hermanos. Y qué triste que algunas personas, muchos tal vez de nuestros propios familiares, gente que amamos, gente que queremos,
tengan que pasar por esa experiencia de condenación eterna, porque a hoy no lo quieren entender. Cada persona que escucha el Evangelio y no lo acepta por lo que sea, yo no quiero saber, tal vez el único que sepa es Dios, pero simplemente cada vez que usted dice no, y no, y no, y no, y mañana y después, eso es rechazar a Cristo. Eso es rechazar a Cristo. Tal vez ni siquiera andan en el mundo ni pecando, ¿verdad? Como nuestros hijos que crecen en la iglesia y están aquí, pero mientras no se decidan aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, están rechazándolo continuamente, y eso los expone al peligro de la condenación. El día que Cristo venga por la iglesia, hermanos, muchos tal vez estén programados, no sé, para la próxima semana, muchos estén pensando, no, el próximo año sí me voy a arrepentir y me voy a bautizar, ahora sí me voy a poner bien con el Señor, pero cuando llegue esa fecha va a ser tarde, la iglesia estará en su lugar y usted en el suyo. Entonces hoy es el tiempo de que nosotros reflexionemos, que nosotros, hermanos, estamos aquí para someternos al Señor, para entregarle nuestra vida incondicionalmente, reconociéndolo como nuestro Señor, como el Rey de Reyes. No hay alternativas, y por eso es importante. La única manera de poder librarnos de ese día de la ira, hermanos, es aceptando los planes y los propósitos de Dios en su primera venida. Su muerte, su sacrificio, su vida, su palabra, el Evangelio, eso nos redime. Para eso vino el Señor, para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para prepararnos a no a uno, sino a cualquier nación, a todas las naciones. El Señor vino, hermanos, es cierto, a su pueblo, pero realmente dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Todas las naciones tienen la oportunidad de conocer a Jesús, de arrepentirse y ser salvos. Los que no quieran, los que lo rechacen por la razón que sea, hermanos, sufrirán esa pena de eterna perdición. Qué triste para tanta gente, hermanos, que se le hace tan fácil rechazar y no reconocer al que es la máxima autoridad, por orgullo o por lo que sea. Hay gente tan orgullosa, hermanos, que nunca se va a humillar delante de Dios. Aún se esté muriendo o esté pasando lo que sea, hermanos, no se van a doblar sus rodillas delante de Dios. Pero denle gracias al Señor, hermano, que el Señor tuvo misericordia de usted y de mí. Ahora somos parte de este pueblo, parte de este reino. Estamos esperando, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia antes que la segunda venida, porque el arrebatamiento va a ser primero. El Señor va a venir en las nubes, hermanos, para levantar su pueblo, y 7 años después va a venir, lo que está diciendo aquí el salmista, va a venir la segunda vez hasta la tierra, poner su pie en la tierra para hacer juicios, para inaugurar, para poner fin a la gran tribulación y para inaugurar, hermanos, el reino milenial, al cual la iglesia entrará también de una manera glorificada en el nombre del Señor. Como estas cosas, hermanos, son proféticas, muchas veces nosotros perdemos la visión. La vida diaria, las dificultades, las necesidades, los problemas, hermanos, como que nublan nuestra visión. Pero yo quiero decirle, hermano, que lo que está escrito por el poder y la inspiración del Señor. Esto no puede pasar por alto. El Señor, hermano, va a venir en calidad de juez, ya no de Salvador, ya no arrogándonos, ya no arrepiéntanse, ya no diciéndole al mundo que es tiempo que se arrepienta. No, ahora, hermanos, para darle a cada quien conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, pero tribulación, angustia sobre todo ser humano que hizo lo humano. Entonces es cuando el Señor, hermanos, se estará burlando de los... ¿Cómo se imagina usted al Señor, hermanos? Si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios es justo, ¿alguna vez alguien se ha reído de usted, hermano, en su cara? ¿Sí o no? ¿Se ha sentido bien porque alguien se burle de usted? Y a lo mejor usted, tomando venganza, se burló de la otra persona también. Pero claro que es una actitud como que no es muy provechosa. ¿Y por qué dice la Biblia, hermano, que Él se va a reír y se va a burlar de ellos? Imagínense, hermano, el Señor burlándose de las autoridades que ahorita creen que tienen todo el poder. Tiene poder de quitar leyes y poner leyes por encima de Dios, hermanos. Y más ahora nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, especialmente en este país, donde están tratando de deshacerse de Dios de todos los lugares. Están sacando a Dios de todas partes. No quieren ni una palabra, no quieren ningún emblema, ningún símbolo de Dios. Ya en las instituciones del gobierno menos. Ahorita en las escuelas pueden hablar de cualquier tontería y cualquier pecado menos de Dios. Sí, ahí hablen de lo que
sea, no todo se puede hablar, pero no hablen de Dios. Aquí está prohibido hablar de Dios. Es que la gente está rechazando a Dios y así lo ha hecho. Hermanos, la ley va en contra de Dios. Una cosa es que los gobiernos establezcan leyes injustas y otra cosa es que Dios las apruebe. Dios no aprueba el pecado ni la injusticia. No importa que el gobierno y las autoridades digan que son leyes legales, hermanos, para Dios el pecado sigue siendo pecado. Usted y yo estamos bajo la ley de Cristo, hermanos, no bajo la ley del mundo, ni de la tierra, ni del gobierno. Entonces, primeramente, hermanos, nosotros vamos a temer a Dios, vamos a temer su palabra, someternos a su voluntad, porque nosotros no somos de este reino, nosotros somos del reino de los cielos. Gracias al Señor de su misericordia. Y entonces, hermanos, la gente no quiere creer eso. Predíquele usted, ábrele a usted a alguien que va a haber un día de juicio, donde va él a comparecer ante la presencia de Dios para dar cuenta de su vida y se va a burlar de usted. Eso va a pasar. La mayoría de la gente dice, no, ya que se muere, ¿quién sabe que vino de allá? Y muchas teorías, ¿no? La gente piensa que se va a morir y se acabó todo. Al contrario, cuando se muera va a empezar lo bueno. El día que usted se muera va a empezar lo eterno. Ahorita aquí, hermano, la vida es un sueño, es como una flor, es como el viento, es como el vapor, es como la lluvia. Mira, ya llovió, ahorita parece que no llovió. Así es la vida. Aquí estamos ahorita, hermanos, y unos años más se muere el pastor y pues viene otro pastor y al rato se olvidan de mí, ¿verdad? O lo único que tal vez recuerdan son cosas que no son muy buenas, a veces nos pasan, ¿no? Lo bueno olvidamos y solamente lo negativo andamos recordando, ¿no? Pero sin importar eso, hermanos, lo que yo quiero decir es que entonces el Señor nos tiene aquí con propósitos bien definidos. Estamos aquí para cumplir una misión, somos parte de un proyecto, estamos, hermanos, dentro de un plan de parte del Señor. Entonces es alguien importante, hermano, crea eso, vea eso, sienta eso. Mientras que la gente se burla de Dios y se burla de su palabra, nosotros, hermanos, le honramos, le glorificamos y le adoramos. ¿Por qué? Porque lo hemos aceptado y recibido como nuestro Señor y Salvador. Que no quede lugar a dudas, hermano. No titubee usted en obedecer la palabra de Dios. No es opcional. Si usted está en el reino, si usted es súbdito de ese reino, si su rey es Jesucristo, si usted le ha aceptado, usted está obligado, hermano, aunque no nos guste la palabra, usted está obligado a someterse a su palabra y a su voluntad. Cada vez que usted desobedece sus mandamientos, se está rebelando con Dios, aunque sea su hijo. Por eso tenemos hijos rebeldes. ¿Verdad que hay hijos que se rebelan contra usted? Y no quisiéramos, pero hay hijos rebeldes. No quieren hacer la voluntad del papá, no quieren agarrar el consejo, no quieren agarrar la disciplina. Muchos prefieren irse o hacer lo que sea, pero se rebelan. Muchas veces como cristianos nos pasa. El Señor nos dice, hermanos, que nos amemos y nos perdonemos. Y nosotros nos caprichamos y decimos, no, yo no perdono. No puedo perdonar. Bueno, hermanos, estamos rechazando la palabra y el mandamiento. Cuando la Biblia nos dice que amemos, vamos a amar. Cuando la Biblia dice que hagamos algo, hermanos, nos conviene someternos porque estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, no nuestra voluntad. Aquí estamos para hacer la voluntad del Señor, para servirle a su manera, y eso es lo que queremos hacer para la honra y la gloria del Señor y librarnos de la ira venidera, librarnos del juicio eterno. Hermanos, ya tenemos salvación, ya tenemos vida, ya estamos en el reino del Señor. Pero hay que preservarlo, hay que continuar, hay que perseverar hasta el fin para que esta bendición nunca se pierda en el nombre del Señor. Amén. Bueno, hay muchas escrituras que hablan de eso, pero quiero decir por último, hermanos, que se abre una oportunidad igualmente para todas las naciones. Por eso, aquí el Señor nos habla, hermanos, de lo que podemos hacer sometiéndonos a su palabra. Nos advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. Y luego finalmente en el Salmo se abre una oportunidad que hasta hoy está en pie. Y el Salmo termina así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y luego dice en la última parte: bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo usted y yo podemos librarnos de la ira venidera, del juicio eterno y de la condenación?
honrando al Hijo, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuánto creen, hermanos, en ese Hijo de Dios que vino a ganarse, que vino a sufrir, que vino a padecer para pagar un precio? La mejor forma de honrar, hermanos, al Hijo, que es Jesucristo, es con nuestra obediencia. La mejor manera de adorarle es nuestra obediencia. Hermanos, vamos a esforzarnos por someternos a su palabra, a su voluntad. Si ustedes, hijos, quieren honrar a sus padres, como dice el mandamiento, la mejor forma de que nuestros hijos puedan honrarnos es obedeciéndonos. Así que cada desobediencia de nuestros hijos nos deshonra. ¿Se fijan? Hermanos jóvenes sobre todo, o hermanos que tengan sus padres todavía, si ustedes no honran a sus padres, obedeciéndoles, se están exponiendo a muchos peligros y a pecados y a consecuencias de pecado. Por eso el mandamiento para los hijos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida, para que vivan muchos años y vivas felices. Es tan clara la oferta de Dios. Honra a tus padres como hijo, ¿no? Honra a tus padres y te va a ir bien. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, te va a prosperar todos tus planes, todos tus proyectos, todo te va a salir bien. Si estudias, si te casas, si trabajas, todo va a ser bendición si tú como hijo honras a tus padres. Pero si no los honras, entonces es lo contrario. Y eso no lo dice nadie más que el mismo Señor. Quiere decir que si no honramos a nuestros padres, hermanos, vamos a sufrir consecuencias también de maldición. Hay maldición, hermanos, cuando no hay honra. Entonces, si hay bendición honrando, deshonrando, hay maldición. Entonces, es una advertencia de parte de Dios. Y respecto al Señor, hermanos, nosotros estamos aquí para obedecerle, y es la mayor honra que podamos darle al Señor Jesucristo. Nuestra obediencia, nuestro sometimiento, nuestra voluntad, nuestro servicio, nuestra adoración, todo le corresponde al Señor, y entonces el Señor estará contento. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Cuando una persona recibe la honra, usted, yo me imagino que muchas veces ha sido honrado por alguien, ¿verdad? Y pues se siente feliz, se siente bien la persona. Cuando nosotros estamos aquí, hermanos, estamos honrando al Señor. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted se sacrifica, usted se esfuerza, usted ayuna, usted ora, usted se sacrifica para buscar la presencia de Dios. Eso para Dios es honroso. Está viendo su actitud, está viendo su intención, está viendo su deseo, hermano, y Dios le va a honrar públicamente. Ore en secreto, busque en secreto, y el Señor va a dar testimonio a su familia, a sus vecinos, compañeros de trabajo, que usted es una persona bendecida, que usted es una persona que ama a Dios, que usted es una persona que se somete a su palabra, a su voluntad. Y ahora en esta vida y en estos días y en estas semanas, hermanos, el Señor le está dando testimonio a todo el mundo que usted es una persona bendecida, porque usted está honrando a Dios a través de su obediencia, a través de su sometimiento. Así que primero, hermanos, disfrutemos de la bendición del Señor que nos trajo por su primera venida, que es el perdón de pecados, que es la presencia del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu, que es el ministerio de la iglesia, hermanos, y esto es hasta que Cristo venga. Pero mientras Cristo viene, aquí estamos, hermanos, para servirle a Dios a través de los ministerios, a través del evangelismo, a través de la consagración, y que el Señor se agrade de nuestra vida, hermanos. Usted no le preocupe nada lo que piensen los demás. Primeramente, enfóquese en agradar a Dios, en honrar a Dios, en servir a Dios, y deje que el mundo ruede, como dice el dicho, ¿no? Usted ame a Dios y sirve a Dios, y de ahí en adelante, hermanos, que el Señor le bendiga como Él quiera hacerlo, para su honra y su gloria. Mientras tanto, nos esforzamos para que, hermanos, terminemos nuestros días bien, y sobre todo, hermanos, como dice el salmista, ¿verdad? En la última parte, que son bienaventurados todos los que en Él confían. Y bienaventurado quiere ser feliz. Hermano, no se equivoque pensando que trabajando overtime, ¿verdad? Y ganando más dinero y teniendo mejor casa, mejor carro y muchas cosas más materiales, va a ser feliz. No, hermano, ni cuando se case va a ser tan feliz, ni cuando tenga hijos, ni cuando tenga dinero, ni cuando tenga muchas cosas. La verdadera felicidad está en que usted ame a Dios y Dios lo ame a usted, en que tenga comunión con el Señor. Eso sí, hermano, tenga o no tenga lo demás, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo.
Si usted estará verdaderamente feliz si está en Cristo. Si no está en Cristo, hermano, de en adelante tenga también lo que tenga, está perdido prácticamente. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros.